Una de las sagas que más me gustan y más disfruto es la de Harry Bosch, una serie de libros que sigue la vida de Harry Bosch, un detective del Departamento de Homicidios de la Policía de Los Ángeles. Harry Bosch lleva una vida dedicada a su labor como detective, pero también tiene una vida privada bastante problemática y turbulenta. La manera en la que escribe Michael Connelly y la manera en la que construye los personajes nos hace llegar a un personaje como Harry Bosch que es muy realista, es fácilmente identificable durante toda la saga y es un personaje con el que realmente se puede empatizar. Los libros siguen una estructura bastante conocida dentro de la novela de detectives, al menos la novela de detectives que sigue a un único detective a lo largo de varios libros. Y es que cada libro es un caso diferente, aunque durante toda la saga se puede reseguir no solo el personaje de Harry Bosch, sino también los personajes secundarios que ha ido construyendo. Quizás lo más interesante de la saga es que comenzó a escribirse a principios de los años 90 y que hoy en día se siguen publicando libros. Esto hace que se pueda ver no solo la evolución del personaje, sino también la evolución del departamento de policía, cómo ha cambiado por dentro, cómo se ha ido relacionando cada vez de una manera diferente con la población y sobre todo cómo ha ido cambiando el contexto social y político en Los Ángeles. Durante los primeros libros de la saga, los que se publicaron en la década de los 90, se puede ver reflejado muy bien las consecuencias que tuvieron algunos hechos históricos. Y aunque tuvieron más impacto en esa época, en los libros se puede seguir viendo cómo estos hechos han impactado a lo largo de los años y cómo ha perdurado en la memoria histórica. Y es que una de las cosas que más ha marcado a la ciudad de Los Ángeles y que hoy en día todavía pueden verse las tensiones de todo lo que sucedió fueron los disturbios de Los Ángeles de 1992. Los disturbios de Los Ángeles en 1992 fueron una serie de protestas, saqueos, incendios y una violencia desmedida que se desarrolló entre el 29 de abril y el 4 de mayo de 1992 en Los Ángeles, California. Pese a que los disturbios de Los Ángeles se desencadenaron por un hecho en concreto, es importante conocer los antecedentes, qué llevó realmente a que la población estallase de la manera que estalló y por qué el conflicto que se desarrolló durante esos días sigue llegando hasta día de hoy. Durante la década de los 70 y los 80, Los Ángeles experimentó un proceso de desindustrialización, lo que llevó al aumento del desempleo, especialmente en barrios donde predominaba una población afroamericana y latina. La pobreza y la falta de acceso a algunos servicios básicos fueron creando un ambiente de desesperación y de frustración en estas comunidades. A esta crisis económica se le fueron sumando otros factores que fueron muy importantes para que estallasen los conflictos en 1992. Las tensiones raciales y los conflictos intercomunitarios cada vez eran mayores dentro de la ciudad de Los Ángeles. En concreto, la relación entre la comunidad afroamericana y los comerciantes coreanos se volvió cada vez más conflictiva durante los años previos a los disturbios. Muchos negocios en barrios y vecindarios mayoritariamente afroamericanos eran propiedad de inmigrantes coreanos, lo que generó resentimiento debido a la percepción de que estos comerciantes coreanos no reinvertían en la comunidad y trataban con desconfianza a los residentes locales. Estas tensiones tuvieron un estallido en 1991, cuando una joven afroamericana de 15 años fue asesinada por parte de la dueña de una tienda coreana. La dueña de esta tienda, Sonja Do, recibió una sentencia leve, lo que generó mucha indignación y rechazo, ya que los afroamericanos empezaron a ver cómo el sistema de justicia no les protegía como comunidad. La policía de Los Ángeles y estas comunidades minoritarias ya tenían antecedentes de tensiones entre ellas. Durante décadas, el Departamento de Policía de Los Ángeles había sido acusado de prácticas discriminatorias, uso excesivo de la fuerza y un perfil racial en sus actuaciones. Casos como la muerte de Olivia Love en 1979 evidenciaron una política de mano dura contra las comunidades afroamericanas, coreanas y latinas. Esta tensión desarrollada durante décadas fue cada vez aumentando hasta que finalmente en 1992 se dio un hecho concreto que hizo estallar todo. El 3 de marzo de 1991, Rodney King, un taxista afroamericano, fue detenido tras una persecución policial por exceso de velocidad. Después de detener el vehículo, 4 oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles lo sacaron del coche y le dieron una paliza brutal con porras durante varios minutos, incluso cuando el hombre en el suelo ya no representaba una amenaza real. Este acto fue grabado en vídeo por un residente local y transmitido en las televisiones de todo el país. Los 4 oficiales involucrados en la paliza fueron llevados a juicio hasta que el 29 de abril de 1992 un jurado compuesto mayoritariamente por blancos los absolvió de los cargos de uso excesivo de la fuerza, causando indignación entre la población afroamericana y en el país entero. Esta decisión provocó una reacción explosiva en la comunidad de Los Ángeles, especialmente en los barrios de South Central y Compton, donde había una mayoría de población afroamericana y donde ya existía cierta tensión racial, pobreza y abuso policial. Tras la absolución, miles de personas salieron a la calle con la voluntad de protestar y manifestarse de forma pacífica, pero estas manifestaciones inicialmente pacíficas se convirtieron rápidamente en disturbios violentos que duraron 6
6 días. Se saquearon y vandalizaron tiendas y supermercados, se incendiaron negocios y propiedades, muchos de ellos de comerciantes coreanos por las tensiones previas que había habido en la ciudad. La población no tuvo miedo de enfrentarse directamente con la policía, lo que generó un colapso de la respuesta policial y obligó a la Guardia Nacional, la Policía Estatal y finalmente la intervención del Ejército de Estados Unidos para intentar restablecer el orden en la ciudad. Y es que no solo se atacó a policía o a otras comunidades minoritarias, parte de la población que vivía en Los Ángeles y que no participaba de estas protestas también fue afectada por los disturbios. Uno de los casos más conocidos es el ataque que sufrió Reginald Denny, un camionero que fue sacado a la fuerza de su camión y cuya paliza fue retransmitida en vivo por la televisión, algo que pudo ver todo el país y que evidenció cómo de tensas estaban las cosas en Los Ángeles. Conforme fueron pasando los días y con una ciudad de Los Ángeles completamente devastada, incendiada y saqueada al completo, la violencia fue disminuyendo hasta desaparecer. Los disturbios de Los Ángeles dejaron más de 60 muertos, más de 2.300 heridos y más de 11.000 personas detenidas. Y es que toda esta presión social hizo que finalmente dos de los policías que ya habían sido juzgados por el caso de Rodney King volviesen a ser juzgados en 1993. En este caso se realizó un juicio federal que declaró culpable a dos de los policías y los condenó a prisión. Rodney King, por su parte, acabó recibiendo una indemnización de $4 millones por los daños que había sufrido, que no son pocos, pero continuó teniendo problemas tanto personales como legales como ya los había tenido en el pasado. En 1989, Rodney King había robado una tienda en Monterey Park en la que había pegado con un bate al propietario. En este caso, fue declarado culpable y fue sentenciado a 2 años de prisión. Esa noche del 3 de marzo de 1991, Rodney King conducía de manera temeraria debido al consumo de drogas y el alcohol. Cuando vio a la policía, decidió no parar porque en ese momento se encontraba en libertad condicional. En 2012, Rodney King perdió la vida al ahogarse accidentalmente en una piscina, pero su figura sigue muy presente después de los disturbios de Los Ángeles. Y es que los disturbios de Los Ángeles tuvieron consecuencias que incluso 33 años después de que sucediesen, hoy en día siguen viéndose en Los Ángeles. Desde el punto de vista económico, los disturbios de 1992 causaron daños materiales masivos con pérdidas de más de $1.000 millones. Miles de negocios, en su mayoría pequeñas empresas pertenecientes a minorías, fueron destruidas, incendiadas o saqueadas. Esto no solo supuso que muchísima gente perdiese su empleo, sino que también se inició un largo proceso de reconstrucción para las comunidades afectadas. Y es que muchos seguros se negaron a cubrir los daños y muchos de los propietarios y empresarios de pequeños negocios acabaron en la ruina. La desconfianza de las instituciones económicas y la falta de apoyo financiero hizo que la desigualdad en la ciudad se hiciese todavía más grande. Las inversiones en ciertas áreas de Los Ángeles había disminuido drásticamente después de los disturbios, lo que generó también un impacto en la economía regional, ya que los negocios afectados formaban parte de cadenas de suministros que también se vieron interrumpidas. A nivel social, los disturbios evidenciaron profundas tensiones raciales y de clase no solo en Los Ángeles, sino en todo el país. La relación entre la comunidad afroamericana y la policía se deterioró todavía más, y los disturbios también revelaron tensiones entre diferentes grupos, en particular entre afroamericanos y coreano-estadounidenses. Estos resentimientos mutuos entre ambas comunidades se acrecentó todavía más después de los disturbios. La percepción de que la justicia penal era injusta y racista se identificó todavía más, lo que llevó a un aumento de la movilización de grupos activistas por los derechos civiles. Los disturbios resaltaron también las condiciones de pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades en muchas comunidades urbanas, motivando así discusiones muy necesarias sobre la necesidad de reformas sociales. A nivel político, los disturbios de Los Ángeles supusieron un antes y un después en muchas de las formas de hacer que tenía, por ejemplo, la policía. Los disturbios sirvieron como un catalizador para cambios en la policía y en las políticas urbanas. La policía de Los Ángeles, que ya había sido criticada por sus prácticas de discriminación y brutalidad, fue objeto de reformas significativas. Se promovieron iniciativas de diversidad dentro de la fuerza policial y se buscó mejorar poco a poco la relación entre la policía y las comunidades minoritarias. A nivel nacional, los disturbios también influenciaron en abrir un debate sobre la reforma de la justicia penal. El gobierno federal y local se vio presionado para destinar más recursos a programas de desarrollo económico y social, aunque la respuesta fue considerada insuficiente por muchos líderes comunitarios. Lo que se pedía era una mayor inversión en estas comunidades desfavorecidas. La brutalidad de la policía, la falta de justicia en los tribunales, la marginación social y los conflictos interraciales se fueron combinando poco a poco para crear un ambiente cada vez más explosivo. Comprender los antecedentes que llevaron a los disturbios de Los Ángeles no solo nos ayuda a comprender por qué se llevaron a cabo estos disturbios, sino también la continua lucha por la justicia social en Estados Unidos. Los disturbios de Los Ángeles marcaron un momento clave en la historia de Estados Unidos, y es que estos disturbios, 33 años después, siguen siendo un referente para
para discutir sobre racismo y brutalidad policial en Estados Unidos. En las novelas de Harry Bosch se puede ver cómo la policía muchas veces tiene miedo de actuar de una manera que haga que vuelvan a desarrollarse todos estos disturbios. La población de Los Ángeles dejó muy claro lo que quería y lo que no estaba dispuesta a soportar, y la policía tuvo que hacer muchos cambios internos para poder adaptarse a todo esto. En los libros se puede ver cómo asuntos internos cada vez está más presente, cómo la policía cada vez tiene que estar más controlada por los suyos para poder evitar que se lleven a cabo actos como este. Y no, los disturbios de Los Ángeles no acabaron con los casos de tensión racial y brutalidad policial. Tan solo 2 años después, en 1994, se detuvo a O.J. Simpson por el presunto asesinato de su exmujer y de otro hombre, lo que desencadenó de nuevo muchísimas protestas al ser O.J. Simpson una persona afroamericana y culpar a la policía de Los Ángeles de querer hacer ver que O.J. Simpson sí que era el culpable cuando para mucha gente no lo era. O.J. Simpson fue absuelto de todos los cargos, pero marcó también un antes y un después en la manera en la que se hacía justicia en Estados Unidos. O.J. Simpson tuvo el apoyo de muchísima parte de la población estadounidense. Él había sufrido esta discriminación racial por parte de la policía, pero también mucha gente consideró que O.J. Simpson era una persona famosa y que la diferencia de clase que tenía con otra parte de la población había jugado a su favor. En 2020 hubo una oleada masiva de protestas contra el asesinato de George Floyd a manos de la policía. Y no solo en Estados Unidos, a nivel internacional se desarrolló un movimiento que sigue llegando a día de hoy. La brutalidad policial y la tensión racial, en este caso en Estados Unidos, siguen a la orden del día. No solo se puede ver en las calles de las ciudades, sino que también se pueden ver dentro de los juzgados. Muchas veces abogamos por una ficción que nos evada completamente de la realidad, pero muchas veces este tipo de contextos históricos, el saber qué ha sucedido o qué sigue sucediendo, enriquece muchísimo las lecturas. En libros como la saga de Harry Bosch, donde hay tantísimos libros y después de 30 años se siguen publicando libros, se puede ver muy fácilmente cómo ha evolucionado todo esto. Harry Bosch es una saga muy buena, pero también nos habla de muchísimas cosas, no solo a nivel personal, no solo a nivel emocional, sino también a nivel social y a nivel político. Cómo muchas veces la lucha no se puede dejar de lado, cómo a veces los buenos son los malos y de qué manera se combate esto desde dentro. No me he leído todos los libros de Harry Bosch, voy por el 12, creo que me toca el 13, y tiene 20 y pico libros. De momento en casi todos los libros se ha hecho alusión a estos conflictos, en cómo la población vuelve a estallar ante una injusticia en su ciudad y en cómo, aunque pasa el tiempo, hay cosas que no se olvidan ni deberían olvidarse. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis suscribiros al canal, comentar, dejar un me gusta. Yo soy Eire y si quieres, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!